Y hablando de la incertidumbre a nivel mundial, pues el tema de Irán contra Israel y Estados Unidos sigue vigente y nuestra queridísima y respetadísima doctora Mónica Amquié, ¿qué nos dices? Parece que nada se mueve, que todo pasa y a la vez nada sucede. En el tema, no sé si vas a tocar básicamente el de Irán o el que tú quieras. Te escuchamos, Mónica Amquié. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Buenas noches. Un honor estar en tu programa y compartir este espacio contigo. Pues hoy te voy a hablar de los dilemas del Medio Oriente. Esos dilemas que hemos estado viendo, que ya no son únicamente una secuencia de ataques, respuestas militares o tensiones diplomáticas aisladas. Estamos viendo que lo que realmente está en juego es quién va a controlar el equilibrio estratégico de la región en los próximos años y en muchos sentidos, quién tendrá la capacidad de influir en el nuevo orden internacional que se está formando. Y hoy Medio Oriente, como lo hemos ido viendo a lo largo de estas pláticas, tenemos que ver al Medio Oriente como un tablero de presión simultánea. En este caso, Israel hoy en día intenta contener amenazas en múltiples frentes. Irán busca demostrar que todavía puede proyectar poder regional. Estados Unidos quiere sostener capacidad de disuasión sin quedar atrapado otra vez en una guerra interminable. Arabia Saudita y los países del Golfo comienzan a asumir un papel mucho más activo. Y China. China es, China es delicado porque observa cuidadosamente cómo este desgaste puede modificar el equilibrio global frente a Washington. Y quizá el punto más delicado de todo lo que está sucediendo está al centro y dentro de Irán, porque muchas veces desde Occidente analizamos al régimen iraní como si fuera un bloque monolítico, pero la realidad es mucho más compleja y no todos la entendemos. Hoy Irán enfrenta presión económica, sanciones, desgaste militar, inflación, tensiones sociales y una fractura silenciosa entre los sectores políticos, religiosos y militares. De hecho, varios analistas internacionales comienzan a señalar que el verdadero centro de poder iraní ya no está únicamente en el liderazgo clerical tradicional, sino cada vez más se centra en la Guardia Revolucionaria. Y eso cambia la lectura regional por completo, Oscar Mario, porque la Guardia Revolucionaria no funciona solamente como una fuerza militar, controla la economía, los sistemas de inteligencia, las redes regionales, los proxies, las operaciones clandestinas y buena parte de la estrategia exterior iraní, tal como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen, así como grupos armados en Siria que forman parte de esta arquitectura regional construida durante años por Teherán. Por eso el conflicto actual no se puede leer únicamente como Israel y Estados Unidos en contra de Irán. Estamos viendo una guerra regional híbrida en donde cada actor intenta desgastar al otro sin cruzar el umbral de escalar a una guerra total. Y ahí es donde me gustaría entrar dentro de Israel. Israel entiende que esta ya no es una guerra convencional corta y la doctrina israelí histórica se basa en guerras rápidas, superioridad tecnológica y capacidad de disuasión inmediata. Sin embargo, el escenario de hoy es distinto. El país enfrenta presión simultánea desde Gaza, Hezbollah al norte, amenazas marítimas en el Mar Rojo y la estrategia regional iraní detrás de múltiples actores, así como el lanzamiento de misiles desde Yemen por los hutíes. Por eso la lógica israelí actúa no solamente en responder los ataques, es impedir que Irán y sus aliados reconstruyan infraestructura militar y capacidad operativa que pone en riesgo la seguridad de la región. Y ahí entran los ataques selectivos, operaciones de inteligencia y una presión constante sobre objetivos estratégicos. Y bueno, el Frente Norte probablemente es el más sensible, ya que Hezbollah intenta mantener capacidad de presión sobre Israel, pero al mismo tiempo evitar una guerra abierta que pueda destruir nuevamente al Líbano. Y esta contradicción genera una dinámica extremadamente peligrosa, tensión permanente, ataques limitados y un equilibrio muy frágil en donde cualquier error puede escalar rápidamente.
Y bueno, mientras eso ocurre, el Golfo también está cambiando, ya que Arabia Saudita y varios países árabes ya no observan a Irán únicamente como un rival ideológico o como el que desea ser el rey del Oriente. Hoy lo ven como una amenaza estratégica directa. Y por eso estamos viendo cooperación regional en seguridad, inteligencia y defensa mucho más profunda de lo que existía hace algunos años. Y además de la dimensión militar, hay otra dimensión igual de importante, la narrativa política. Es importantísimo no dejar de mencionar hoy el mensaje de Donald Trump, que hoy endurecer el discurso contra Irán con declaraciones muy fuertes. Afirmó que el régimen iraní prácticamente perdió su capacidad naval y aérea y habló de un país económicamente devastado y acusó a medios estadounidenses de ayudar al enemigo cuando sugieren que Irán todavía mantiene capacidad militar y estratégica. Y esto es muy importante entenderlo, Oscar Mario, porque Trump no está hablando solamente hacia el público estadounidense. Trump hace estas declaraciones en sus redes, pero está hablando directamente a Teherán, a Israel, a Arabia Saudita, a China y hacia toda la región. Y la lógica de Trump sigue siendo la misma: presión máxima, desgaste económico, amenaza militar y negociación desde una posición de fuerza. Y el mensaje es claro: Irán está debilitado, aislado y sin una capacidad real de sostener una confrontación larga debido al desgaste interno que está viviendo. Y aquí el riesgo es el más delicado de todos, porque ante estas posiciones, muchas veces los regímenes bajo presión reaccionan no debilitándose, sino escalando para demostrar que aún mantienen esa capacidad y ese liderazgo en frente de la región. Y aquí viene otra pregunta central, Oscar Mario. ¿Qué pasa dentro de Irán? Tú y yo lo hemos discutido en múltiples conversaciones. Hoy te voy a dar 4 breves escenarios posibles. El primero, y es el más duro, es consolidar el régimen, una guardia revolucionaria tomando todavía más control político y militar detrás de una estructura religiosa cada vez más simbólica. El escenario 2 sería una transición controlada dentro del propio sistema iraní, intentando preservar estabilidad sin permitir un colapso inmediato. Y el tercero, pero el más peligroso, sería una fragmentación interna. Si aumentan las protestas, el desgaste económico y la presión regional, podrían aparecer divisiones entre sectores militares, políticos y religiosos. Y ahí el riesgo no sería nuclear y energético, sería solamente ver un vacío de poder que puede amenazar realmente en lo que pueda suceder en Irán. Y bueno, existe un cuarto escenario más lejano, pero no imposible, que es una transformación gradual dentro del sistema desde dentro. Sectores reformistas y parte de la sociedad iraní llevan años presionando por una mayor apertura democrática y política con menor control religioso. Y pues el problema es que hoy estos grupos parecen debilitados frente al aparato militar y de seguridad. Y aquí entra el papel nuevamente de Estados Unidos, que va a intentar promover un régimen prodemocrático, prooccidental, para tener a Irán en un futuro de aliado sin esta amenaza que amenaza hoy en día a la región. Aquí sigo, Oscar Mario. ¿Y ya me escuchas? Ya te escucho. Bueno, a ver, hay una pregunta que no ha resuelto ni Donald Trump ni ningún miembro de su gabinete. Surge cada vez más la duda de que están inventando esta guerra contra Irán porque, según Trump, está ya listo con una realidad que no acepta abiertamente, pero que según la inteligencia norteamericana ya sabe que Irán posee un arsenal nuclear y que los americanos pues todavía no dan con él, pero dicen, está jugando quizá la misma treta que con Irak para derrocar a Saddam Hussein, que la verdad pues nunca pudieron comprobar de este otro arsenal de armas químicas que estaba utilizando contra su población, ¿no? No, 100%. Si nosotros regresamos a la guerra del Golfo, que fue en el 2003, parecía que la historia
en varios elementos se repite. Y aquí, esta pregunta incómoda durante toda esta guerra es una pregunta que, como tú lo dices, Donald Trump no la ha respondido con claridad. Si Irán realmente ya está destruido militarmente y su capacidad estratégica colapsó, definitivamente la inteligencia norteamericana, la inteligencia israelí, así como otras fuentes de inteligencia aseguran que Irán tiene un arsenal militar que hasta el día de hoy no se ha encontrado. Y aquí en realidad existe una enorme diferencia entre tener una capacidad nuclear avanzada y tener una bomba nuclear operativa comprobada. Y ahí está el punto central que tú mencionas, Oscar Mario, porque diversos reportes de inteligencia y organismos internacionales sostienen que Irán sí posee uranio altamente enriquecido y una infraestructura nuclear muy avanzada, pero hasta ahora, como tú lo dices, no existe evidencia pública concluyente de que haya ensamblado un arma nuclear funcional o realizado una prueba confirmada. Un dilema Así mucho más es. complejo, Y, porque sí. adelante, dime. No, lo que te iba a comentar es que los sectores empiezan a preguntar si esta guerra se está librando contra una amenaza inmediata comprobada o contra la posibilidad futura de que Irán llegue a convertirse en una potencia nuclear. Pues sí, y es lo que trae tantos tumbos, ¿no? Tú ves el Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post, Los Angeles Times, USA Today. Son noticias que concluyen en una total, ¿qué será? No quiero decir ignorancia, pero total incertidumbre en donde pues dicen, Bueno, ayer hubo esto, o ya está un paso atrás, dos adelante, dos atrás, uno adelante. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo, no? así es, Oscar Mario. Y el verdadero riesgo es estratégico, porque esta guerra iniciada para impedir una nuclearización termine fortaleciendo dentro de Irán a quienes argumentan que la única manera de sobrevivir es convertirse definitivamente en una potencia nuclear. Oye, y muy importante, tenemos 30 segundos, hay que estar muy pendientes de lo que suceda en la visita que hace Donald Trump, que está volando ya a China en estos momentos, ¿eh? Así es, estaremos pendientes, Oscar Mario. Te escuchamos. A mí me gustaría el jueves para Con ver si tienes muchísimo gusto. algo nuevo sobre este viaje y esta visita que hace Donald Trump a China. Mónica Ampié, con nuestro agradecimiento y siempre enorme admiración. Mónica Ampié, gracias